la sonrisa de este cielo abierto. Tenemos 1.000.000 de versos en el aire. Tenemos mucho más estado lindo de conciencia. Bueno, muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 y vamos a ver este informe que nos cuenta cómo los medios opositores tratan muy bien a sus amigos los bancos. Lo vemos. Los medios opositores y su estrategia de sacralizar a los bancos. ¿Por qué aparece? Esta es la segunda opción entre los privados que intentaron solucionar este conflicto. Los bancos privados, que se presentó como el que puede solucionar el caso, digamos, comprando la deuda a los fondos buitres. Por suerte se frenó. ¿Pero por qué digo por suerte se frenó si todo el mundo está, ay, ¿por qué se cayó? Bueno, porque ponían de garantía los depósitos de los ahorristas. Manuel Álvarez Agis, que es viceministro de Economía. ¿Cómo le va, Emanuel? Julia Mengolini lo saluda. ¿Cuánto de humo hubo en esta relación o negociaciones que hubo entre privados? Todo esto que se dijo de que tal vez compraban los bonos de los buitres. Nosotros, obviamente, de esas negociaciones entre privados nos entramos en los diarios, pero lo que aparecía por lo menos en los diarios de anteayer y de ayer era una operación un poco extraña, donde supuestamente la banca privada le compraba el juicio a los fondos buitres, pero ese dinero iba a salir del Fondo de Garantía de Depósitos, que básicamente es un fondo que tiene como objetivo garantizar los depósitos de todos los argentinos, así que más que una operación patriótica, como algunos diarios quisieran titular, sí. Era una operación de intermediación, como están acostumbrados a hacer los bancos, ¿no? Prestar con plata de otro. ¿Cómo ve este tema de la intervención de los bancos con los fondos? Yo creo que los bancos de alguna manera son los que están salvando a la Argentina, Los privados argentinos son actores de buena voluntad. Los privados argentinos son actores de buena voluntad colaterales que están tratando de facilitar las cosas. Y bueno, vamos a ver. Estamos en unos momentos cruciales, Jorge. Mirá quién vino a salvar a la Argentina, la Asociación de Bancos. Mirá quién vino a salvar a la Argentina, la Asociación de Bancos. Acá los bancos no están esperando hacer un negocio, están esperando que la Argentina no caiga en default. Más que una operación patriótica, era una operación de intermediación, como están acostumbrados a hacer los bancos, ¿no? Prestar con plata de otro. En este caso le pagaban a los buitres con el ahorro de los argentinos y se quedaban con el vuelto. Sinceramente me parece que fue más una operación mediática que una propuesta concreta, porque dudo que una propuesta tan descabellada pueda ser avalada por la banca local, hasta por los fondos buitres. Les quiero leer, por ejemplo, no me gusta ponerlo en mi boca, pero un comunicado de uno de estos fondos con los que yo estuve. Estaba el señor ahí, Marc no sé qué, que era el señor del fondo Aurelius. Un señor muy preocupado, no por la Argentina, por la torta, ¿no? Y dice, si bien Aurelius ha recibido en ocasiones acercamientos privados o de supuestos intermediarios de privados no identificados, como los ovnis, en relación con una posible compra de una parte de nuestros bonos argentinos no canjeados, gran parte de lo que hemos leído en la prensa sobre estos acercamientos ha sido, hasta donde sabemos, inexacto o no confiable. O sea, ya está, te lo desmintió Aurelius. Que todo eso que estaba a punto de... No, inexactos o no confiables. Y después agrega, Aurelius no ha recibido propuestas de este tipo que consideremos digna de ser considerada seriamente. O sea que propuestas serias parece que no tuvieron. Y tal vez no sabían que además era con plata de otro. Dudo que una propuesta tan descabellada pueda ser avalada por la banca local, hasta por los fondos buitres. Y obviamente bajo ningún punto de vista por parte del Estado, no solo porque el Estado no puede intervenir en este tipo de acuerdos, sino además porque si ese fuera el contenido del acuerdo, la verdad que sería peligroso para la estabilidad del sistema financiero local. Yo no veo en principio que haya una actitud patriótica, la puede haber, pero me parece que hay plata de por medio. Entonces harán sus cálculos y verán cuánto pueden poner. Y llegarán a un acuerdo o no lo harán. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, no puede participar de ese acuerdo. Porque si yo le digo a alguien, vos poné la plata y yo después te la doy, estoy violando Rufo. Estoy pagando yo más a los bonistas.
y todo el mundo lo va a saber. Entonces va a ser lo mismo que si pago yo. ¿Se entiende? Porque no lo puede hacer el Estado directamente. No lo puede hacer indirectamente a través de un tercero al que le devuelve la plata. Porque entonces es que pagó el Estado. ¿Queda claro? Acuerdo que, como digo, algunos pretendían, de acuerdo a lo que leí en los diarios, hacerlo con los recursos de los ahorristas. Así yo también soy generosa y pago. Pero tenemos que ser, ya vimos esta historia. Yo no la pienso repetir. Sinceramente, no la pienso repetir. Para ser San Martín, no hace falta solamente que te pongan en un diario como salvador de la patria. Tenés que tener el caballo, el birrete, el sable, pero por sobre todas las cosas, el coraje y la honestidad de decir realmente cómo son las cosas y no engañar a la gente. Bueno, muy bien, seguimos acá con Bocio. Aurelius es el fondo que les embargó los fondos a Lancesas en el año 2010. Ajá. Y estuvimos embargados unos días, lo embargó con instancia, con una sentencia del juez Griesa. En segunda instancia lo ganamos nosotros y en la corte, apelaron a la corte y no tomaron el caso. Pero ahí quedó claro que los fondos de ANSES son inembargables por su naturaleza, porque es para el pago de prestaciones futuras a los jubilados presentes, los jubilados futuros y sus actividades. ¿Y por unos días te embargaron todo? Sí, unos meses. Estuvimos embargados 579 millones de dólares. Que nosotros teníamos en el extranjero, siempre hay cuentas en el extranjero, de operaciones, de activos y demás. ¿Y fueron contra eso? En realidad las AFJP tenían 5.000 millones de dólares afuera, porque invertían afuera, invertían en empresas petroleras de afuera, en empresas de gaseosas, no quiero decir las marcas, ¿no? Todas corporaciones internacionales. La empresa de petróleo que exploraba en Malvinas, bueno, era uno de los activos que tenían las AFJPs. La ley decía que esos activos no se podían tener, que no se podían hacer inversiones del extranjero, y cuando nosotros hicimos cargo, hicimos todo un proceso de desinversión de nuestros activos en el extranjero, cuando los precios subieron, porque fue después de Lehman Brothers que cayó, cuando subieron los precios empezamos a vender, y la verdad que trajimos, pero siempre hay activos afuera, y bueno, esos activos el Fondo Aurelius los embargó, pero bueno. Después quedó claro que era inembargable, ¿no? Qué gente peligrosa que anda dando vueltas, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Es lo que hablábamos del anarcocapitalismo, el capitalismo salvaje, el no tener reglas de juego claro, el no tener la lógica. ¿Qué son fondos buitres? ¿Es alguien que le prestó a la Argentina? No. Es alguien que compró un litigio. Compró un fondo que luego de una crisis, donde hay una ruptura de contrato y donde hay cesación de pago, según lo que decían en el 2001, no default, cuando alguien no paga, compraron un activo a valor marginal, residual, con un juicio futuro. Son especialistas en litigar y en tener grandes ganancias en ese sentido. Les importa nada. Ahora, eso en muchos países del mundo ya está prohibido, comprar bonos para litigar. Y bueno, deberíamos, yo creo que deberíamos ver de qué manera hay normas y reglas de juego claras para prohibir este tipo de situaciones que son, la verdad, abusan sobre todo el sistema, y aparte ponen en juego las reglas internacionales de financiamiento, la lógica de financiamiento. Claro. Y en eso aparecen evidentemente oportunidades para todos, ¿no? Se ve que sí. ¿Cintia? Sí, bueno, este tema de los bancos, cuando nosotros a contramano de por ahí de que lo que ponían todos los portales decían que seguían las negociaciones y decíamos que se había caído el acuerdo, había detrás de esto toda esta cuestión, porque además un dato que llamaba la atención es que en los últimos días, por las famosas expectativas de mercado, los títulos que tienen, los bonos que tienen todos estos bancos, habían dado ganancias extraordinarias, ¿no? Entonces había como un corredero de información, no de rumor, de información sobre que detrás de esto no era el salvataje de la Argentina. Después lo reafirmó el ministro de Economía cuando daba cuenta de todo esto y la propia presidenta, de eso que decíamos. Por eso era que adelantábamos como información y no como rumor que se había caído el acuerdo con los bancos privados. Otra cuestión sobre este tema, que yo no sé si vos me la puedes responder, Diego, pero que es importante, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, sí, tiene acciones en el Banco Macro. ¿Es así? Tiene acciones en 43 empresas, de las cuales 5 son bancos: Banco Macro, Banco Patagonia, Banco Francés, Banco Hipotecario
y Banco Galicia. El 26% de Banco Galicia y el 31% del Banco Macro. Y el Banco Macro y esos bancos que son parte de ADEVA. Todos esos son parte de ADEVA. ¿En esa negociación hubieran afectado al Estado argentino? No conozco. A ver, lo que dijo el ministro, no conozco un documento de los bancos informando a sus accionistas, voy a iniciar este expediente, no conozco, con lo cual no te puedo contestar algo que no conozco. Lo que sí te digo con respecto al anterior, en esos vaivenes del mercado hay algunos que ganaron mucha plata. Sí, sobre no todo sé si soy claro, miembros... creciendo un 14, un 15% las acciones, un 14% las acciones, un 8, 9% los bonos. Claro. Y aparte del tema, ¿cómo iban a pagar, cómo iban a solventar esa plata que supuestamente ponían, ¿no? Y que tiene que ver con los depósitos de todos nosotros. O sea, otra vez, me parece que había ahí una maniobra más que un intento de acuerdo. Si Aurelius, con su naturaleza jurídica, su naturaleza, dijo que era poco serio. Déjame citar, pensando en el informe anterior, cortito, un columnista periodista de Radio Nacional, Mariano Montali, me contó una anécdota que vale la pena citarlo y lo menciono para agradecérselo. Él alquila un departamento amoblado, ¿no?, en el microcentro porteño, y me contaba datos de su propietaria, que es una mujer que la crisis del 2001, la madre vive en Estados Unidos, entonces la madre, le dice a la madre, venite a la Argentina, porque en Estados Unidos le están quitando los derechos previsionales y los beneficios sociales en esta intentona que Obama evidentemente no puede con un montón de cosas, pero tampoco puede con la seguridad social en Estados Unidos y está perdiendo un montón de derechos. Entonces esta mujer propietaria del microcentro porteño le dice, venite mamá, que acá están aumentándole a los jubilados. Tremendo. ¿Qué dice? Un comentario cinematográfico. A ver. ¿Comentario cinematográfico? Sí. ¿Tiene que ver con la filosofía? No, tiene que ver con el tema. Tiene que ver con el tema, porque estuve revisando la filmografía, las películas de Costa Gabras, ese director griego que es grande, ¿no? Estado de Sitio. Claro, bueno, entonces, no digo que vi todas las películas, pero vi un montón, entre ellas Estado de Sitio, la más famosa, que es de las primeras, que es Zeta, que es esa, digamos, narra la situación en la cual hay un atentado contra un diputado de izquierda. Después, estaba Estado de Sitio. Ícaro también. Bueno, sí, pero digo, en este caso digo... Montán era... Sí, en este están todas. Digo, Estado de Sitio es la de los Tupamaros, ¿no? La situación en la cual los Tupamaros secuestran y matan a alguien a un agente espía de Norteamérica. Claro, después estaba Desaparecido, que era sobre el caso de Chile también. Y digo, todas esas películas, está La Confesión, que es contra el régimen comunista, digamos, son todas películas de los años 60, 70 que cuentan, y los 80, que cuentan obviamente un estado de cosas. Ahora es muy interesante porque uno sigue rastreando las películas que siguen y también te va mostrando cómo el clima de época va cambiando. Él hace, creo que en el 97, una que se titula acá Cuarto Poder en la traducción, pero que es Mad City, que está John Travolta, Dustin Hoffman, y que muestra en realidad cómo Dustin Hoffman es una especie de periodista ahí venido a menos, que se encuentra en una situación de secuestro y monta una gran puesta en escena televisiva desde esa situación por eso, que es muy buena. Bueno, en síntesis, lo último que filma, las últimas películas que sale, una en particular se llama La Corporación. Y es justamente el caso de los bancos y este tipo de estafas, ¿sí?, con bonos, etcétera, vinculado a las grandes crisis de 2009-2010. Me parece que por ahí uno puede entender la historia del mundo en los últimos 50 años. Con Costa Gabras. Con Costa Gabras. Muy bueno el consejo de Dante, y aparte me sirve para contarles que después de este corte vamos a tener la denuncia a los fondos buitres, porque quizá hay detrás de esto una posible estafa. Mira vos. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Todo lo que hice mal.